Apaguen sus micrófonos, por favor. Bienvenidos a nuestra clase de biología, queridos alumnos. Hoy vamos a hablar del reino Monera. El reino Monera consiste en las bacterias. Pero no te vaya a espantar este término de bacterias. No todas las bacterias son malas. Algunas son muy buenas para nuestro organismo. ¿Sabías que la Escherichia coli, o abreviado E. coli, es un tipo de bacteria que vive en el intestino? La mayoría de E. coli son inofensivas, pero hay algunas que pueden ocasionar diarrea. Para ello es muy importante lavarte las manos con agua y jabón antes de consumir tus alimentos, antes de ir al baño, después de salir del baño. Es muy importante mantenerse limpio. Y ahora que nos han dado la orden de lavarnos por 20 segundos nuestras manos, así es que todos tenemos que poner de nuestra parte. Hablemos de sus características. Son procariotas. ¿Por qué decimos que son procariotas? Son procariotas porque no tienen núcleo en la célula. Son unicelulares. ¿Por qué decimos que son unicelulares? Porque están formados de una sola célula. Su reproducción es asexual. Habitan en el aire, habitan en el agua, habitan aún en los intestinos de los animales. Formas que representan las bacterias. Algunas son redondas, denominadas cocos. Otras son ovaladas, denominadas bacilos. Otras son bacterias espiriladas, denominadas espirilos. Queridos alumnos, vamos a reconocer ahora las partes de la bacteria. También les quería decir que hay algunas bacterias que son benéficas para nuestro organismo. Son aquellas que viven en perfecto equilibrio en nuestro organismo. Fuera de nuestro organismo no podrían vivir. Nos ayudan en nuestra digestión. Ellas nos favorecen con la absorción de la nutrición, pues son muy importantes para nuestro organismo, porque nos ayuda a funcionar correctamente. En la industria son utilizadas, ¿saben para qué? Para hacer el yogur. Cuando nosotros compramos yogur, pues estamos consumiendo también juntos con estas bacterias que no son dañinas para nuestro organismo, sino que nos ayudan en nuestra digestión. Pero ¿saben qué también, alumnos? Hay algunas bacterias que son muy dañinas y con ellas debemos tener muchísimo cuidado. Estas bacterias que son dañinas son capaces de causarnos la muerte. Por ejemplo, tenemos ahí la tuberculosis, tenemos el cólera, tenemos la caries, el tétano, la tifoidea, la gonorrea. Alumnos, también dentro del reino Monera tenemos las cianobacterias. Las cianobacterias son capaces de realizar la fotosíntesis. Son procariotas porque no tienen núcleo en la célula. Las cianobacterias fueron las primeras que realizaron fotosíntesis y son responsables de la aparición del oxígeno en la atmósfera. Eso nos ayuda a nosotros muchísimo. Habitan en agua, tierra. Ejemplo, tenemos el nostoj. El nostoj es llamado cushuro. Este es un alimento muy nutritivo. Habita en las lagunas altoandinas del Perú a 3000 metros sobre el nivel del mar. Bien, amados estudiantes.
Sara y Loreto y hoy os vamos a hablar de los microorganismos procariotas que serían el reino monero. Como vosotros conoceréis, son las bacterias. Ahora os voy a explicar las formas bacterianas. Las formas que estamos representando aquí serían los cocos y, como vemos, pueden formar colonias, pero de diferentes tipos. Diplococos, estreptococos, estafilococos, tétradas y, por último, las sarcinas, que, como vemos, tienen una visión tridimensional. Otra forma bacteriana serían los bacilos, que tendrían esta forma, y pueden formar colonias, diplobacilos o estreptobacilos. Y la última forma bacteriana que os voy a explicar, bueno, las últimas tres, serían los vibrios, que tienen, como vemos, una forma de coma, los espirilos, que tienen cierta forma espiral, y por último las espiroquetas. Estas tres no forman colonias. Bueno, ahora os voy a explicar la morfología bacteriana, que, como dije antes, las bacterias son procariotas. Bueno, esto sería una célula procariota que está formada por la pared bacteriana, que sería esta, que posteriormente os explicaré que hay dos tipos de pared bacteriana. Esto sería la membrana plasmática, lo azul, que tiene esto que son aquí, son unas inclusiones de esta membrana que se llaman mesosomas y tiene unas importantes funciones relacionadas con el transporte de electrones, fotosíntesis o replicación del ADN. El ADN que tienen las procariotas es un ADN circular, que a diferencia de las eucariotas, que es lineal, y luego hay unas moléculas de ADN extracromosómicos que se llamarían los plásmidos, que serían esto que tenemos aquí más pequeño. Las bolitas naranjas que tenemos por el citoplasma son los ribosomas, que son similares a los de las eucariotas, pero son de menor tamaño. Y estos serían una serie de vesículas. Alrededor de nuestra pared bacteriana pues tendríamos pues el flagelo, que es una estructura filamentosa que tiene una función motriz, y es decir, que permite el movimiento de la célula. Y por último, estos filamentos rosas que tenemos aquí alrededor serían las fimbrias o la pili, que tienen una función de intercambio de material genético y que son muy importantes para la reproducción de las bacterias. Hay dos tipos de paredes bacterianas, la gram positiva y la gram negativa. La que estamos viendo en esta imagen es la gram positiva, ya que está formada por la membrana plasmática, como vemos con la bicapa lipídica, y la pared celular, que está formado por peptidoglucanos. Estamos viendo el otro tipo de pared bacteriana, que sería la gram negativa. Como vemos, está formada por dos membranas plasmáticas de bicapa lipídica, aquí y aquí, y luego la pared bacteriana formada por peptidoglucanos. En este caso, la pared bacteriana sería tanto la membrana externa como la estructura formada por los peptidoglucanos, y están unidos por lipoproteínas. Bueno, otra cosa importante de las bacterias sería saber su reproducción, que es mediante una bipartición, y no os lo voy a explicar mucho, pero gracias a la acción de los mesosomas, lo que haría básicamente la bacteria sería esto, se rompería y tendríamos dos nuevas bacterias formadas. Voy a explicar los mecanismos parasexuales de las bacterias. Este sería la conjugación. Aquí tendríamos nuestra bacteria donadora y nuestra bacteria receptora, ambas comunicadas por la fibra pili. Del plásmido lo que pasaría es que se rompería y vendría de la bacteria donadora a la receptora a través de la fibra pili, y se formaría aquí su propio plásmido, se separarían, quedaría cada una formada con su plásmido y con su ADN circular cada uno. Otro mecanismo parasexual sería la transformación, que la bacteria capta un ADN del medio y se introduce en la bacteria y se une al ADN circular. El último mecanismo parasexual sería la transducción, que las bacterias intercambian material genético a través del virus bacteriófago, que sería este, que se uniría aquí a la célula, se introduciría y a la bacteria y se introduciría el material genético, que se uniría al ADN circular de la bacteria.
¿Correcto, chicos? Eso es lo que tenemos ahí con respecto a lo que es el reino Monera. ¿Sí? Hablaron también en el reino Monera, en el primer video, lo que eran los cianobacterias. O también, chicos, eso se les llama bacterias azules verdosas. ¿Sí? Así también se le denomina. ¿Correcto? Pero ¿qué vienen a hacer estas cianobacterias? Vamos a ver más o menos estas bacterias en sí aparecieron en la Tierra hace aproximadamente algo de 3.500 millones de años, ¿no? Fueron precisamente un grupo de bacterias que antes se conocían como algas azules verdosas, las que aproximadamente hace 200 millones produjeron, con el tiempo comenzaron a producir diferentes tipos de cambios. Más importantes en nuestros planetas, el aumento del oxígeno, chicos, en la atmósfera. Esto posibilitó la evolución de las formas de vida de estas bacterias. Si nosotros podemos hablar de las cianobacterias son caracterizadas porque son células procariotas, ¿ya? Por eso es que están pertenecientes a lo que es el reino Monera. Al igual que las plantas, las bacterias azul verdosas son fotosintéticas, pero sus pigmentos fotosintéticos no están en los cloroplastos. ¿Ya? ¿Dónde viven estas cianobacterias? Viven en lugares húmedos, como charcos, agua salada, nieve, tierra mojada, etc. ¿Sí? No presentan ningún tipo de movimiento, pero sí se pueden agrupar en colonias, ¿correcto? Su reproducción, estamos hablando de una reproducción asexual. Como vieron en el video, puede ser una reproducción asexual por bipartición, que significa partirse en dos, ¿verdad? Vieron ahí en el video con la plastilina, se podían partir en dos, donde la célula bacteriana hace prácticamente una copia del ADN y se divide en dos células iguales. ¿Sí? Pero ¿por qué estas cianobacterias? ¿Por qué su importancia? Porque tiene una función especial. Coger el gas nitrógeno del aire, lo coge y prácticamente lo convierte en amoníaco. Además, estas cianobacterias van a producir oxígeno, que es prácticamente un producto secundario de la fotosíntesis. ¿Sí? Muchos animales acuáticos, por si acaso, usan este oxígeno para poder respirar. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de lo que es las cianobacterias. ¿Ya? Hay otro grupo en el reino Monera que ya vienen a ser las bacterias en sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que caracteriza a estas bacterias? ¿Ya? En primer lugar, se podría decir es el tamaño de estas bacterias. El tamaño de estas bacterias varía entre 0,2 a 3 micras. ¿Ya? Estas bacterias han producido grandes epidemias, como el cólera, la peste, la gonorrea, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades al estómago. Estas bacterias son procariotas, no tienen núcleo. ¿Ya? También posee flagelos. ¿Y para qué posee flagelos? Para poderse movilizar. Algunos tienen un flagelo, otros carecen de flagelo. ¿Sí? Algunas bacterias, chicos, también se podría decir tienen una capa externa en la cual se llama cápsula,
que casi siempre está compuesta por una sustancia muy pegajosa que le permite a la bacteria pegarse a la superficie. Al quitar la cápsula de algunas bacterias que causan enfermedades, se vuelven inofensivas. ¿Sí? No tan solo, bueno, en comparación también a las cianobacterias, la reproducción es asexual, ¿sí? Es por bipartición también. Este proceso de la bipartición es muy eficaz en las bacterias, vuelvo a reiterar, porque en condiciones apropiadas pueden llegar a dividirse cada 20 minutos. Imagínense, chicos, cada 20 minutos cómo se comienzan a reproducir esas bacterias. ¿Sí? Imagínense después de 6 horas, 7 horas. Una sola bacteria puede dar lugar aproximadamente a 1 millón de bacterias más. ¿Ya? Entonces, miren qué tan rápido es su reproducción. ¿Ya? Si hablamos de las formas, según el video, estamos hablando que se divide en 4 grupos. En los cocos, en bacilos, espirilos y vidrios. Los cocos, que vienen a ser esa manera circular, esférica, ¿ya? Que prácticamente es, lo vuelvo a repetir, es una forma de esfera que tiene un diámetro de 0,5 a 1 micra. Y siempre van a estar en parejas. ¿Se acuerdan el video que decía? ¿No? Si se formaban en dos, se va a llamar diplococos. ¿Correcto? Si son cocos que forman una cadena, se van a llamar estreptococos. Si tienen una forma como racimo de uvas, ya, ahí también vieron el video, se va a llamar estafilococos. ¿Correcto? ¿Ya? Luego tenemos los bacilos, que son bacterias en forma de cilindros alargados. Los bacilos que crecen en cadenas se llaman estreptobacilos. ¿Ya? Y justamente en el primer video hablaban ahí, el E. coli, que es una bacteria, es un bacilo, que es uno de los órganos más estudiados y usados en los experimentos. ¿Sí? El tercer tipo de bacteria son los espirilos, que son bacterias que tienen una forma espiral, ¿correcto? Crecen en células individuales. Y luego tenemos los vidrios, que vienen a ser bacterias en forma de coma, una especie de espiral, ¿correcto? ¿Ya? Ahí tenemos los 4 diferentes o las 4 diferentes formas que pueden tener las bacterias, ¿correcto? Ahora, no todas las bacterias son todo es la parte negativa, por si acaso, ¿sí? Siempre va a ser, hay bacterias que engrandecen y fortalecen a nuestro organismo. Y dieron también un ejemplo, ¿no? El yogur. El yogur se realiza a base de las bacterias. Ahora, hay yogur natural y también hay yogur procesado. ¿Alguien, ¿Alguien ha probado el yogur natural de casualidad? Yo sí, profe. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Qué diferencia hay con el yogur, Natural. el yogur normal? Sí, el natural. Me ¿Qué parece diferencia? más suave, más espesito. Exacto, efectivamente. ¿Por qué? Porque el yogur que es procesado, valga a las máquinas y todo el procedimiento que se tiene que hacer, digamos que es más licuoso, ¿correcto? En cambio, en el caso de lo que es el yogur natural, no. Como es a mano, se realiza básicamente, ¿no? Eso es imagínense, creo que ayer ustedes tuvieron no sé, un proyecto, un trabajo de lo que es ensalada de frutas, si no me equivoco. ¿Ustedes fueron? Sí, profe.
Qué rico, ¿verdad? Sí, Se me, profesor. se lo juro que me provocaron y me fui a preparar mi ensalada de fruta, de verdad. No, no aguanto, no aguanto, de verdad. Ya con mis Profe, hijos. nosotros ayer hicimos ensalada de frutas. ¿Cómo? Ayer hicimos ensalada de frutas. Justamente es lo que le comento, pues, ¿no? Y, y aquí yo voy a entrar a tallar lo que es un poquito la ciencia, ¿no? Eh, Número uno, relacionado con justamente lo que estamos viendo, me imagino que más de uno le echó yogur. Entonces utilizaron bacterias benéficas para nuestro organismo. Ya, claro que procesadas. ¿Sí? Ahora, número dos, hay que tener, yo siempre he dicho, hay que tener muchísimo cuidado porque todo exceso a veces es malo. El hecho de que de repente realices una alimentación, entre comillas, adecuada, no quiere decir que estás bien alimentado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veía unos platos deliciosos. Claro, ustedes que son adolescentes en el momento necesitan bastante fuerza y bastante vigor, bastante vitamina. Es lo que justamente hablamos en segundo año secundario, estamos en el tema de las vitaminas, ¿no? Ellos ya saben qué tipo de vitaminas deben de consumir y los complementos que deben utilizar. Igualmente, si yo me alimento de fruta, también necesito alimentarme de exclusivamente de vitaminas. Ahora, a ustedes como están en una etapa de adolescencia, no les afecta porque están en una etapa de crecimiento, necesitan bastante alimentación, ¿verdad? Pero en el caso de que ya pasan los años, 30 años aproximadamente para arriba, hay que tener mucho cuidado de lo que consumes. Una persona de 30 años para arriba que consuma, por ejemplo, esos deliciosos y semejantes platos que han hecho ustedes el día de ayer, que parecía que estaban ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, que parecía que estaban en el chalán, ya, ahí faltaba solamente su bolita de helado, nada más, ¿no? Este, esas frutas, chicos, en exceso, a las personas adultas les hace un poco mal. ¿Por qué? Porque miren, ¿Tu todos organismo ya no nosotros, está disponible para poder soportar tanto? exacto, se podría decir que sí, campeón, ¿no? Se podría decir que sí, porque miren, ustedes han escuchado, por ejemplo, una enfermedad que es la diabetes, ¿verdad? ¿Y por qué la diabetes? ¿Por qué se surge la diabetes? Por el exceso de glucosa, ¿verdad? La diabetes es prácticamente una enfermedad que El diabetes ataca al organismo. te descompagina el organismo. Y la diabetes te ataca a la parte más débil de tu cuerpo o al órgano más débil de tu cuerpo. ¿Ya? Entonces, la diabetes surge por el exceso de azúcar que durante tu tiempo de adolescencia y joven has tenido. ¿Cuántos de ustedes de repente han consumido bastante chocolate? Y ojo, bastante gaseosa. Eso es disculpen la expresión, bueno, voy a decir otra mejor, lo más letal en una persona consumir gaseosa. Si tú te tomas un vasito de gaseosa, aproximadamente es como si te estuvieras consumiendo 15 cucharadas de azúcar, aunque ustedes no lo crean. Y está comprobado y verificado. Son 15. Imagínate tu gaseosa de medio litro. Provecho. Claro, en el momento a ustedes no les afecta porque son jóvenes, no son adolescentes, pero cuando ya pasas esa etapa de la juventud, comienzan las consecuencias, ¿no? ¿Ya? Y imagínense esas personas que están con el exceso de la gaseosa, porque hay. Entonces, es ahí donde provoca y proviene lo que es la diabetes, ¿sí? Entonces, toda fruta, chicos, toda fruta tiene su dulce, ¿verdad? ¿Sí o no? Ese dulce, chicos, no se llama glucosa, así conforme la conocemos por el azúcar, que es la glucosa. Ese dulce que hay en la fruta se llama fructuosa, ¿correcto? ¿Ya? Y por lo tanto es azúcar.
ese rico bolo y delicioso plato de, ¿cómo se llama?, de frutas que veía el día de ayer, ¿no? A una persona adulta, el exceso le puede hacer mal, ¿no? Porque inclusive de repente yo sé que algunos platos le han echado la fruta, le han echado cereales, de repente le han echado algarrobina, o de repente miel de abeja, encima yogur, encima leche Nestlé. ¡Hala! ¡Wow! ¿Cuánta azúcar han consumido? ¿Verdad, chicos? ¿Cuánto azúcar han consumido? Provecho. Por eso, es recomendable que cuando tú consumas en exceso el azúcar, automáticamente, no en el momento, no, porque sí lo puedes controlar, pero cuando tú consumas exageradamente azúcar, es recomendable tomar por lo menos medio litro a más de agua, ¿sí? Eso sí, obligatoriamente. Inclusive, hay gente que sí consume la gaseosa, pero se mide. ¿Qué es lo que hace? Se sirve la mitad de gaseosa y la otra mitad de agua, por ejemplo. Así lo hace. Claro que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Por ejemplo, claro, yo no digo que no he tomado, también he tomado. Gaseosas que consumen, que tienen demasiado y exageradamente el azúcar, aunque ustedes no lo crean, Coca-Cola, número uno. La Pepsi también va de la mano. Y número 3 está lo que es la Concordia, ¿sí? Por eso, si ustedes quieren consumir gaseosa, consuman gaseosa blanca, porque todo tipo de gaseosa tiene colorante y eso también con el tiempo es grave para ustedes. Claro, ustedes como son muchachos, yo sé que de repente no hacen mucho caso, pero la consecuencia es cuando ya llegan a ser adultos, ¿sí? Yo también cuando estaba de su edad, también recuerdo a mis padres, mis amigos, mis profesores, no hagas, no consumas, esto es lo que pasa. Y ahora yo puedo decir, ahora ya comprendo porque uno tiene que cuidarse por muchas cosas, ¿no? Es así. En el momento tú lo vives, las consecuencias ya vienen después, ¿no? ¿Y usted está sufriendo de algo, profe? No, gracias a Dios no. Lo que pasa es que, aunque ustedes, bueno, yo con esta cuarentena, yo me he subido antes de peso. He subido como algo de 15 kilos más. ¿Ya? Yo de repente voy a poner una fotito, ¿ya? Ahí para que vean cómo, sino que, ¿saben por qué? Sí, ¿saben por qué uno ha subido de peso? Porque no tenemos actividad. Estamos sedentarios, estamos aquí. Esta es nuestra vida, especialmente los docentes. Aquí dictamos nuestra clase, aquí hacemos nuestra clase, aquí ponemos las notas a ustedes, aquí presentamos nuestros proyectos. Comenzamos desde las 7 de la mañana, terminamos hasta las 10 de la noche. Aquí. El único momento que nosotros tenemos es que salimos a bañarnos, a almorzar, cenar, desayunar y listo. Pero aquí estamos, en nuestra laptop, en nuestra computadora. O sea, nos falta actividad. Y peor que tuvimos una cuarentena muy larga, peor todavía, ¿no? Ya les voy a mandar mis videos de TikTok para que vean que ya tenía que hacer con mis hijos ejercicio, porque ya no, Pero yo he visto un TikTok de usted. Ah, sí. Donde sale 1, 2, 3, 4. No. Ah, Donde dice me pongo así, me pongo así. ah. Ya lo voy a publicar en mi canal de YouTube para que vean mejor. Ay, muchachos. Ay. Entonces, ven qué tan importancia, no siempre hay que verlo mal, ¿verdad? En este caso de las bacterias, hay bacterias que sí van en contra de tu organismo, tu funcionamiento de organismo, pero también hay bacterias que van a favor del funcionamiento de tu organismo, ¿correcto? Para eso hay que saber diferenciar, ¿sí? La reproducción siempre va a ser la misma. En el caso del reino Monera, ya la reproducción va a ser asexual. ¿Por qué? Porque son procariotas, son prácticamente, tienen diferente tipo de reproducción a diferencia de las células eucariotas. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo bien, todo correcto? ¿Sí? Perfecto.
Ya puedo ir a ver estos guerras. Aunque sea un rato para distraerme. Ok, muchachos. Ha sido una bonita tarde, parte de la noche, compartir como siempre con ustedes el día miércoles. ¿Sí? Que la pasen bonito el resto del día, chicos. Cuídense, un abrazo. Pueden salir. Gracias. Gracias, Hasta profe. luego, Adiós. profesor. Hasta Cuídese. luego, profesor. Hasta luego. Hasta Cuídese. luego. Cuídense también. Chao, profesor. Chao, profe. Chao, Cuídese, profesor. cuídese. Chao, profesor. Cuídese. Ya, profe. Me pasa su TikTok para ver. Ah, ya, bacán. No te preocupes. Ya los de club voy a descargar. Para irnos un ratito acá. Ya, claro. No hay ningún problema. Chau. Chao, profe, cuídese. Chao, hijo. Chao. Chao, profe, cuídese. Ya, igualmente, hijo. Chao, chao. Me pongo así, me pongo así.